Con Diana León. Aquí empezamos, amigos. En diferentes ciudades del país se realizaron marchas a propósito del Día del Trabajador. Miles de personas participaron pidiendo que se respeten sus derechos laborales y también exigieron seguridad. Cada año el 1 de mayo es el espacio en el que los trabajadores por su día salen a las calles del país a recordar la lucha por sus derechos. Y este año no fue la excepción. En varias ciudades se registró este tipo de escenario, una multitudinaria concurrencia de personas. Así ocurrió, por ejemplo, en Quito. Cerca de 11.000 trabajadores de al menos 30 organizaciones partieron desde la Caja del Seguro, recorrieron las calles del centro histórico y llegaron a la Plaza de San Francisco. En defensa de los derechos de los trabajadores, en defensa de todas las personas que dependen de nuestro trabajo, de nuestras familias, para que no les falte su pan diario. ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva! Mientras en Guayaquil fueron 2 las marchas que se realizaron a propósito del Día del Trabajador. Desde las calles Eloy Alfaro y General Gómez en el sur, partió la movilización organizada por la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Acudieron miles de personas de diferentes gremios, como del Seguro Social Campesino, trabajadores de la Seguridad Social, servidores públicos, municipales, jubilados y más. De blanco y con banderas avanzaron por el Malecón y la 9 de octubre, hasta llegar a la Plaza Rocafuerte, donde se instaló una tarima. Allí mostraron respaldo a la reforma al Código de Trabajo que se trata en la Asamblea Nacional, pues aseguran que hay derechos que aún no se respetan en el país. Con trabajadores y dirigentes despedidos por sindicalizarse, el acoso laboral, el no tener la fuerza coercitiva del Ministerio de Trabajo para defender a los trabajadores. Y por supuesto exigieron seguridad ante la ola de violencia. A nuestros compañeros los están vacunando. Hay el flagelo de la delincuencia y de alguna manera la delincuencia organizada ha recaído en todos los sectores populares y por eso necesitamos decirle a los políticos que en vez de estar discutiendo un juicio político innecesario, se dediquen a trabajar por el país y darle respuesta a los ecuatorianos. A la par, el Frente Popular encabezó otra marcha que también partió desde el sur de Guayaquil y llegó al centro de la urbe. Allí participaron el Frente Unitario de Trabajadores FUT, educadores, trabajadores de Guayas y más gremios. A pie avanzaron cientos de personas que llegaron hasta el Parque Centenario, donde los dirigentes exigieron que se atiendan necesidades urgentes. Porque estamos cansados de la inseguridad, de la falta de empleo, de dónde está llegando este país. De esta manera, en su día, los gremios de trabajadores exigieron a las autoridades que se respeten los derechos por los que han luchado cada año. Y para un grupo de ecuatorianos, este 1 de mayo no es sinónimo de descanso, sino de ardua labor. Agentes de tránsito, vendedores de jugos y hasta músicos salieron a las principales calles de Guayaquil para cumplir con sus actividades diarias y hacer honor al Día del Trabajador. Agentes de tránsito, rescatistas y hasta vendedores de jugos y músicos salieron a las calles de Guayaquil en honor al 1 de mayo. Para ellos, trabajar en esta fecha no es un sacrificio, sino un privilegio. Y es que la ciudadanía los necesita, aseguran. En plena Chimborazo y Cuenca se encuentra Mr. Master Palma Chillambo, esmeraldeño que lleva 43 años en la venta de jugos de coco. Este personaje guayaquileño ha educado a sus hijos gracias a este oficio. Y para él, el 1 de mayo no es sinónimo de descanso, recalca. Entonces yo no puedo parar, yo tengo que trabajar. Ahora, ¿cuándo más el Día del Trabajador? Tengo que realmente cumplir con esa palabra, dice el Día del Trabajador. Mr. Master Palma suele vender de 2 a 3 baldes de jugo de coco a diario. Y es que sus jugos son tan aclamados que hasta tiene clientes de la sierra ecuatoriana. Yo soy la tacungueña y me han comentado que los mejores cocos están acá. El secreto es, primero, hacer las cosas con amor. Segundo, hacerlas con conciencia. Y la materia prima es el coco. A unas cuadras de Mr. Master Palma, para ser exactos, en los exteriores del Parque Seminario, se encontraba Luis Bonoso, un músico con 10 años de trayectoria en el saxofón. Para Luis no existe feriado, y es que dice que la música siempre es buena opción para poder disfrutar de los días de asueto. 8 o 9 de la mañana ya estoy aquí en el centro, hasta a veces 7, 8, 9 de la noche. Sí, siempre recorro diferentes lugares como el Parque de las Iguanas. En promedio, casi unos 10 años tocando en la calle y viviendo de esta forma. Y quienes también salieron a cumplir con sus obligaciones este 1 de mayo fueron los agentes de tránsito y rescatistas. Para ellos, su mejor recompensa es ayudar a la ciudadanía y ser referentes para los más pequeños de su familia. No es una responsabilidad, es un gusto trabajar aquí todos los días.
Y fue así como estos ciudadanos celebraron el Día del Trabajo, fecha que representa un homenaje a la lucha de la clase obrera. Aun cuando el desempleo ha disminuido en el primer trimestre de 2023, la informalidad aumentó. Así lo revela la última encuesta del INEC. Desde el sector empleador se asegura que aún no se han podido recuperar 200.000 de los 600.000 empleos adecuados que se perdieron durante la etapa crítica de la pandemia. Se trata de una disminución estadísticamente significativa. El desempleo, que en el primer trimestre de 2022 se ubicaba en el 5%, al término de ese mismo lapso, pero en 2023, pasó a ubicarse en el 3,8%. Es decir, los desempleados en Ecuador pasaron de ser 424.000 a 324.000 en un año. Lorena Moreno, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, asegura que no es la única variable que muestra una reducción en la más reciente encuesta. Y la disminución en relación al subempleo es de 3.3 puntos porcentuales. Pese a esto, el empleo adecuado, entendido como aquel que demanda al menos 40 horas semanales y por el que se percibe por lo menos el salario básico, se mantiene estable. Pues aun cuando ha pasado del 32,9% al 34,9%, se trata de una diferencia que no es estadísticamente significativa. El empleo en general también. El no remunerado, otro de los indicadores que nosotros revisamos, también se mantiene. Pero hay una cifra que llama la atención. El 42,5% de las plazas de empleo se ubican en el sector formal, mientras que el 53,5% en el informal. Un dato importante para el análisis, dice Miguel Ángel González, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. El principal desafío es incrementar la cantidad de empleos en nuestro país y mejorar la calidad de empleos. El empleo adecuado todavía no llega a los niveles de prepandemia. En cifras redondas, el sector empresarial sostiene que aún no se han logrado recuperar 200.000 de los 600.000 empleos adecuados que se perdieron durante la pandemia. De ahí que se insiste en la necesidad de una reforma laboral, en un contexto que se sabe agitado en lo político. El principal paso es darlo entre los principales actores. Es decir, que entre trabajadores y entre empleadores podamos ponernos de acuerdo, donde ambos tengamos que ceder, pero por el bien del país. Otro de los datos que arroja esta encuesta es que de quienes sí tienen empleo, el 47,7% lo tiene en el sector privado, el 7,7% en el sector público y el 44,5% de forma independiente. De regreso a noticias nacionales, otro violento fin de semana se vivió en Guayaquil. Balaceras, sicariatos y hasta el hallazgo de piezas humanas se registraron en esta ciudad. El hecho que más alarmó a la población fue la masacre de 10 personas que se habían reunido en un taller del suburbio. Ha pasado 2 días desde que estas crudas imágenes, captadas tras la balacera que cerca de las 21 horas del sábado terminó en un asesinato múltiple en las calles Gómez Rendón y La 14, suburbio de Guayaquil, aumentaron el terror de los ciudadanos azotados por una ola de criminalidad sin precedentes. Y aún la autoridad no ha informado sobre la detención de los responsables. Vía Twitter, la Fiscalía General del Estado dio a conocer la mañana del domingo que se realizan operativos de ubicación de los presuntos causantes del ataque, que según la Policía Nacional serían los integrantes de una de las bandas del crimen organizado que operan en la ciudad y que se dedica principalmente al microtráfico. De hecho, se presume que el ataque tendría relación con la disputa de poder por el tráfico de drogas. Por el territorio, por apropiarse de diferentes actividades ilícitas. Según el testimonio de varios moradores de la zona, los implicados en la balacera, que serían por lo menos 3 hombres, llegaron al sitio en una camioneta a toda velocidad. Se ubicaron en puntos estratégicos y empezaron a disparar con armas largas. Era como una Blazer negra, 5 puertas, sin placa. Se parqueó justamente casi en toda la Gómez Rendón y La 14. En escena se encontraron alrededor de 90 indicios balísticos de distinto calibre. Los fallecidos fueron Freddy Richard Navarrete Silva, Álvaro Pomeyo Parrales Rodríguez, Eduardo Julio Salazar Tircio, Daniel de Jesús Macías Zambrano, Víctor Alfonso Lavalle en Tircio, Lorenzo Gilberto Lavalle en Tircio, Jimmy Vicente Sigüenza Aguilar, Dani Enrique Carrera Bonilla y 2 sujetos más que aún no han sido identificados. En el sistema de la función judicial, 5 de las víctimas mortales registran antecedentes penales. Freddy Navarrete por tenencia ilegal de armas y receptación, y Daniel Macías, Víctor Lavalle, Lorenzo
Lorenzo Lavalle y Jimmy Sigüenza por robo. Se dedicarían al tráfico de drogas, al expendio, también a las amenazas, al robo de carros. De acuerdo con información policial, el asesinato al estilo sicariato de estos 10 ciudadanos tendría una conexión directa con un hecho ocurrido la tarde de ese mismo sábado. A las 16 horas un hombre fue asesinado a tiros en el sector de Siete Lagos, sur de la urbe. Y en la cooperativa Juan Montalvo, la misma noche del sábado, personal policial recibió la alerta del hallazgo de piezas corporales en 2 puntos de ese barrio situado al norte, en medio del estupor de los ciudadanos. Las autoridades nacionales adoptarán nuevas acciones para combatir el terrorismo en el país. El ministro del Interior anunció que se realizará un fortalecimiento de todas las unidades de la Policía Nacional para enfrentar las nuevas amenazas. El FBI de Estados Unidos capacitará a la Policía del Ecuador. Tras el anuncio del Consejo de Seguridad Pública de declarar al terrorismo como una amenaza a la seguridad integral de la nación, el ministro del Interior, Juan Zapata, se reunió este lunes con el comandante general de policía y el mando institucional. Una respuesta absolutamente firme, en uso de las atribuciones legales que tenemos, en uso del arma de dotación que tenemos y de toda la fuerza coercitiva del Estado. No nos pueden ganar, no nos pueden ganar. El país tiene que recuperar esa seguridad y esa tranquilidad que siempre tuve. Anunciaron nuevas acciones en miras de detener a grupos de delincuencia organizada y delincuencia común. Las autoridades destacaron además que ahora será fundamental la información de los equipos de inteligencia para que las unidades tácticas sepan dónde y cómo actuar. Vamos a incrementar la capacidad operativa de nuestras unidades tácticas. Los 1.700 policías de la unidad de mantenimiento del orden recibirán capacitación en combate cerrado y en técnicas operativas para fortalecer el trabajo. Nuestras unidades tácticas iniciarán los procesos de reentrenamiento. Desde la institución policial aseguraron además que actualmente cuentan con asesoramiento y apoyo internacional en clases de combate cerrado, técnicas y tácticas e investigación de acciones terroristas. La declaración de grupos terroristas por parte del COSEPE nos da una línea de acción más fuerte, en la cual muchas de las investigaciones que se van a realizar van a ser canalizadas por esta tipificación delictiva y esperamos que se cumpla la contundencia que debe tener la justicia. El miedo tiene que estar del lado de los terroristas, señores, no del lado de la comunidad ni de los buenos. El próximo 8 de mayo esperan la llegada de 14 millones de municiones al país, con lo que planifican un plan agresivo de capacitación para el eje preventivo y equipos tácticos. Hacemos una pausa, amigos, pero al volver, un bus de la cooperativa Reina del Camino sufrió un accidente de tránsito y cayó a un barranco en Río Blanco, Esmeraldas. Además, en alerta algunos cantones del Guayas, luego de conocerse que Selec abrirá más las compuertas en el embalse Daule-Peripa. Ya regresamos. Seguimos, amigos. La elección del nuevo coordinador nacional de Pachacutic acentúa las diferencias a la interna de ese movimiento político. Varios legisladores consideran que la elección de Guillermo Churuchumbi aún no estaría en firme. Que se declare la nulidad de los resultados electorales y que se repita el proceso. Es el pedido que por escrito ha hecho Cecilia Velázquez, candidata a la coordinación nacional de Pachacutic, ante el Tribunal Electoral del movimiento. Y hasta que aquello no se resuelva, Mario Ruiz y Patricia Sánchez, asambleístas de ese movimiento político, consideran que la elección de Guillermo Churuchumbi como coordinador de Pachacutic aún no está en firme. No podemos todavía hablar de resultados definitivos, puesto que hay una impugnación en marcha y no sabemos del resultado de esa impugnación. Una vez que eso se cumpla en forma legal, nosotros pues seguiremos trabajando con el coordinador o coordinadora que quede, ¿no? Velázquez denuncia que se verificó que los adherentes inicialmente habilitados y que constaban en el registro electoral, al momento de ejercer el voto no constaban en los registros electorales, vulnerando su derecho al sufragio. Denuncia además que se permitió la intromisión autoritaria y constante de Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, quien dice solicitó la alteración del registro electoral en 6 provincias. Y que además dio indicaciones a las juntas receptoras del voto para que recepten la votación a otras personas. Se trató de un proceso accidentado con mensajes contradictorios, pues mientras Pachacutic aseguraba que el proceso se había suspendido ante la falta de garantías y que se darían nuevas fechas, la CONAIE posesionaba simbólicamente a Guillermo Churuchumbi como ganador de la contienda.
Un episodio que agrava las diferencias al interior del movimiento, reconocen ambos legisladores. Las infiltraciones del movimiento Pachacuti vienen desde fuera. Y vienen desde fuera ya sea por aquellos sectores como el correísmo que necesitan de la corriente política del Pachacuti para consolidarse como una fuerza política de izquierda. Lo que quieren es destruir el movimiento Pachacuti, debilitar al movimiento Pachacuti, porque saben perfectamente que es la única fuerza política que podrá enfrentarlos en el 2025. Diferencias también agravadas en el contexto del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, aseguran, insistiendo que mientras no se resuelva la impugnación que se ha presentado, no se puede decir que el proceso de elección del nuevo coordinador de Pachacuti terminó. Un bus de transporte interprovincial cayó al Río Blanco luego de perder pista. Sucedió a la altura del kilómetro 166 de la vía Calacalí-La Independencia. No se registraron fallecidos producto de este accidente. El accidente se registró en las primeras horas del 1 de mayo en el kilómetro 166 de la vía Calacalí-La Independencia, sector donde hace más de un mes cayó el puente carrozable sobre el Río Blanco a causa de la temporada invernal. El bus con 17 personas cubría la ruta Esmeraldas-Manta. Al tomar un desvío terminó parcialmente sumergido. Me confunden el bypass y cojo camino equivocado. Entonces cuando comienzo a bajar la loma, ya veo que está el muro de tierra y ya al accionar el freno ya no me cogió el freno. Habitantes de sectores aledaños rápidamente colaboraron con el rescate por agua de las personas atrapadas en la carrocería del pesado bus, que antes de su caída se quedó anclado en una roca. Tocó venir a todita a rescatarles, sacamos a una niña, primerito una niñita, al chofer. Le puse un buen recaudo, se le hizo atender por medio de los señores paramédicos del hospital. La rapidez con la que pasajeros actuaron fue clave para evitar que alguien falleciera. A pesar de los golpes, formaron un frente de rescate para sacar a todos. Tratar de mantener la calma en ese momento de desesperación, porque creíamos que el bus se iba a llenar de agua. Habitantes del sector han hecho manifestaciones para pedir que se construya el nuevo puente y han pedido se señalice la vía. Sin embargo, estas son solicitudes que hasta el momento no han sido atendidas. Más de 1.800 eventos peligrosos se han presentado en todo el país a causa de las fuertes lluvias. Las provincias con mayor afectación son Guayas, Imbabura y Chimborazo. Momentos de angustia vivieron la tarde de este domingo los habitantes de la comuna Casas Viejas en el kilómetro 22 de Vía La Costa. La fuerte lluvia destruyó la avenida La Moraleja. La corriente se llevó una parte de la calzada, por lo que moradores y vehículos se quedaron sin poder cruzar. En este punto el río Aneta se desbordó y el agua ingresó a las viviendas. 40 bomberos y 7 camiones llegaron al punto para atender la emergencia. No tenemos, estamos sin luz, no tenemos cómo pasen los señores tanqueros para que nos prueben el agua potable. La mercadería hay que sacarla exactamente, la producción se queda paralizada lo que es la mano de obra y se queda paralizada toda la producción. Hemos parado todo, no hay agua, no hay luz, estamos totalmente incomunicados. En Manabí, así está el río Paján. Las últimas lluvias hicieron que el caudal aumente. La vía Paján-Guale está en malas condiciones, lo que mantiene en zozobra a los habitantes del sector. Según el último informe de la Secretaría de Riesgos, desde el pasado 1 de enero hasta la fecha, se han presentado poco más de 1.800 eventos peligrosos en todo el país a causa de las fuertes lluvias. Las provincias con mayores afectaciones son Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, Bolívar, Imbabura, Pichincha y Chimborazo. Hasta el momento se contabilizan 33 personas fallecidas y más de 76.000 afectadas. Según los pronósticos del clima, las fuertes lluvias continuarán en los próximos días. Santa Lucía, Palestina y Balsar son algunos de los cantones del Guayas en alerta, luego de conocerse que SELEC abrirá más las compuertas en el embalse Daule-Peripa tras aumento del caudal. Vía comunicado oficial, la Corporación Eléctrica lo confirmó.
Debido al alto ingreso de caudales en el embalse Daule Peripa en las últimas 24 horas, se mantendrá el protocolo de seguridad de la presa. Esto es la apertura de compuertas en 1 metro. Recomendamos que se sigan tomando medidas de contingencia y estar atentos a los cambios en las condiciones del río aguas abajo, con el posible incremento de las precipitaciones. Es decir, nuevas inundaciones para cantones como Balsar, Colime, Salitre, Palestina y Santa Lucía, hasta ahora afectados por la estación invernal y precisamente en la zona de incidencia de este embalse. Nos han dicho que a partir del día martes van a abrir de nuevo la represa a 1,50 m aproximadamente o más. Es decir, no salimos de la inundación actual y vamos a seguir inundándonos mucho más todavía. Estamos hablando del 90% inundado. Santa Lucía, declarada en emergencia, ha perdido cerca de 8.500 hectáreas de cultivos según el municipio y registra hasta ahora 7.000 personas damnificadas. Las enfermedades invernales también han afectado a sus pobladores. También veamos el lado humano de la ciudadanía, lo que está pasando. Pérdidas. Palestina, otro cantón declarado en emergencia, comparte la misma preocupación. El agua sigue represada en la zona urbana y rural en un 40%. Y aunque algunas familias ya habían vuelto a sus casas, ante este nuevo anuncio se analizan nuevas medidas. Nosotros no contamos con un centro médico tanto en el día como en la noche. Solo tenemos en el día y en la noche, bueno, pues sabrá Dios a dónde llevamos a nuestros familiares que caen enfermos. Fuentes de la Secretaría de Gestión de Riesgos señalaron que la descarga se realizaría el 2 de mayo. Al volver, amigos, 27 personas fueron rescatadas de una lancha que navegaba a la deriva en las Islas Galápagos. Además, desde mañana, martes 2 de mayo, iniciará la operación pagada del Metro de Quito. Conozca todos los detalles al volver. Seguimos, amigos. Las remesas alcanzaron la cifra récord de más de 4.700 millones de dólares durante el 2022, según el Banco Central. Ese monto, que representa la 7ª parte del presupuesto general del Estado, suple la falta de empleo y ayuda a cubrir las necesidades de los hogares ecuatorianos. Un reporte publicado por el Banco Central del Ecuador revela que las remesas que llegaron al país desde el exterior durante el 2022 superaron los 4.740 millones de dólares, una cifra récord, 9% mayor a la registrada en el 2021, que representa poco más del 4% del Producto Interno Bruto. 17.000 millones de dólares se recauda por impuestos, la principal fuente de ingresos para la economía ecuatoriana. 10.000 millones de dólares representan las exportaciones petroleras de Ecuador en el año 2022. Son las 3 principales fuentes de ingresos de la economía ecuatoriana. Andrés Albuja, analista y consultor económico internacional, considera que aquellos montos que constantemente envían los migrantes a su familia son un aporte importante para el sustento de la dolarización. De hecho, Ecuador es el país de América del Sur en que las remesas tienen mayor peso en la economía. Podríamos ponerle equivalencia de lo que recaudamos de impuestos de IVA. Representa aproximadamente la 7ª parte del presupuesto general del Estado. Que es una inyección de capital para la economía local, acota Hanso Ledispa, miembro del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, pues suple lo que por la falta de empleo no perciben muchas familias o en otros casos mejora su capacidad adquisitiva. Estos recursos ayudan a sostener ese faltante de liquidez que hay en los hogares. Soledispa atribuye el incremento de las remesas principalmente a la recuperación económica de Estados Unidos. Es desde donde se envía el 70% del monto total de remesas. Nos favorece que es una economía dolarizada igual que la nuestra. En los envíos que se hacen desde España e Italia, en cambio, se evidencia una disminución del 14 y 10% respectivamente en el 2022. Recordemos que el efecto post-COVID fue de desaceleración en ciertas economías como las europeas. Cabe mencionar que el dinero que llega a Ecuador enviado por los migrantes es un monto superior al de la inversión extranjera directa. En promedio, en los últimos años apenas ha llegado a los 1.000 millones. Entonces esto es 4 veces más, solo para hacernos una idea. La tendencia para el 2023, coinciden los expertos, es que el aumento de las remesas se mantenga. La Capitanía de Puerto Ayora localizó a 25 pasajeros y 2 tripulantes de una lancha de cabotaje que perdió capacidad de maniobra. La Armada ecuatoriana rescató y puso a buen recaudo a 27 personas que navegaban en una lancha a la deriva. La nave fue interceptada por la lancha hidrográfica Mintaca del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada a 13 millas náuticas al suroeste de la isla Santa Cruz.
Y varios puertos ecuatorianos registraron un incremento en la movilización de carga en los últimos 2 años. Por los puertos del país se transportaron más de 730.000 contenedores solo en 2022, tanto para exportación como importación. Atrás quedaron los meses en que los puertos del mundo se paralizaron a causa de las restricciones de COVID-19. 3 años después de la pandemia, aún las secuelas se mantienen, pero el camino hacia la recuperación se allana cada vez más. Según cifras de la Subsecretaría de Puertos, en las 10 terminales portuarias que tiene Ecuador, se registra un aumento en el movimiento de carga, o en otras palabras, hay más trabajo porque ingresa y sale más mercadería. En cuanto a la carga contenerizada, en 2020 se movilizaron poco más de 2.290.000 TEUs. En 2021, 2.120.000. Y en 2022 subió a 2.487.000. Es decir, existe un crecimiento y eso es muy importante para el país, porque acuérdese que el Ecuador es un país esencialmente marítimo que nos permite realizar tanto nuestro comercio exterior con los países del mundo entero, que son los que realmente nos abastecemos y ellos también se abastecen de nuestros productos. El puerto de Guayaquil, a través de sus terminales públicas y privadas, es el que más carga mueve en todo el país. Aquí llegan vehículos, maquinarias, línea blanca y productos varios. De igual forma sale banano, cacao, entre otros productos. Por el puerto de Esmeraldas sale el aceite de soya. Por el de Providencia en Sucumbíos ingresa combustible. Por el puerto de Puerto Bolívar en la provincia de El Oro se exporta mayormente banano. Y por el puerto de Manta, manejado por Agunza, ingresa el 95% de los autos que se venden en el país. Y creo que también ahora están importando lo que son maquinarias también para el desarrollo del país. Justamente la concesión de este puerto está en disputa. Esta semana la Comisión de Justicia y Estructura del Estado analizó supuestas irregularidades en la concesión del puerto. A la sesión convocada no llegaron los acusadores y tras varios informes se desestimaron las denuncias. Como parte de la lucha contra el narcotráfico a partir del 24 de mayo, todos los puertos del país deberán contar con escáneres de seguridad capaces de revisar toda la mercadería que es enviada al exterior. Está previsto que mañana inicie la operación pagada del Metro de Quito. Las autoridades informaron que inicialmente el cobro se realizará únicamente en efectivo. Este martes iniciará la primera fase de la operación pagada del Metro de Quito. El gerente de operaciones de la empresa municipal, Roberto Custode, informó que inicialmente el cobro será únicamente en efectivo. El ciudadano tiene que acercarse a cualquiera de las taquillas de las estaciones, obtendrá un código QR impreso, el mismo que deberá realizar la validación de la misma forma que ha venido realizando durante la etapa de inducción en cada una de las puertas de validación de acceso al andén. Y luego tendrá que, para poder salir, utilizar también el mismo método, el mismo código QR. Las 15 estaciones estarán operativas y los horarios de prestación del servicio serán de 7 a 10 de la mañana y por la tarde desde las 4:30 hasta las 19:30. Asimismo, la tarifa del Metro de Quito será de 45 centavos, la reducida para personas de la tercera edad y estudiantes de 22 centavos y la preferencial para personas con discapacidad de 10 centavos. Lo más recomendable es que el ciudadano traiga dinero en sueltos, que eso le ahorrará tiempo. Aproximadamente toma entre 5 a 10 segundos el obtener por persona el código. Los usuarios apoyan el inicio de la operación pagada, incluso creen que las personas que no podían aún utilizar este sistema por las limitaciones tecnológicas ahora podrán hacerlo. La cantidad de gente se va a mantener porque la comodidad y el tiempo de viaje es súper corto. Durante la fase de inducción con viajes gratuitos, alrededor de 20.000 personas se transportaron al día en el Metro de Quito. Las autoridades tienen previsto que esta fase con pago en efectivo sea de alrededor de 4 semanas. Posteriormente planifican adicionar el uso de la aplicación móvil a través de recargas de saldo. En corto, los secretos de algunos famosos que revelan lo que tuvieron que hacer para tener éxito en la pantalla grande.